Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a estudiar en esta sección el concepto de divisor de voltaje para un circuito en serie y el concepto de divisor de corriente para circuitos en paralelo. El nombre de divisor se debe a que usted inyecta energía, en este caso una fuente de voltaje, inyectamos voltaje a mi red que está en serie y ese voltaje que está en serie se va a dividir en tantos elementos tenga. Aquí tenemos n elementos, entonces se va a dividir el voltaje en n elementos si la configuración está en serie. Por eso se llama divisor de voltaje. Para paralelo, nosotros vamos a tener que inyectamos una corriente y esta corriente se va a dividir en tantas resistencias usted tenga. En este caso colocamos conductancias, pero son resistencias. El truco para realizar las cosas más rápido a veces es utilizar concepto de conductancia. ¿Ok? Bueno, pero la idea es esta. Usted inyecta una fuente de corriente a un paralelo, a un par de nodos, y la corriente se va a dividir en tantos elementos tenga. Por eso el nombre de divisor de corriente. En la sesión anterior nosotros utilizamos estas dos configuraciones y lo que encontramos es la resistencia equivalente en serie. Si usted lo recuerda, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias y entonces logra colocar esta agrupación y le denomina resistencia equivalente. Y entonces usted tiene un circuito equivalente. Lo mismo hizo cuando tiene el paralelo. Está su fuente de alimentación y agrupa todas las conductancias o resistencias en una sola y tiene esta configuración compacta. Por ahí tiene ya las fórmulas de resistencia equivalente y conductancia equivalente. Bueno, vamos a trabajar en el divisor. Para los divisores de voltaje, nosotros buscamos dónde queremos el voltaje. Supongamos que lo queremos aquí en esta posición, en la resistencia N. Entonces, el voltaje en esa posición, usted va a tener que el voltaje en esa resistencia va a ser la ley de Ohm, resistencia por la corriente. Aquí solamente tenemos una. La corriente en esta resistencia coincide con I. Ok, entonces ahora lo que nosotros tenemos que encontrar es el valor de I. Pero vamos a aprovechar la sesión anterior. De la sesión anterior, nosotros encontramos que este circuito es equivalente a este. Y entonces va a tener el mismo flujo de corriente. ¿Ok? Entonces, esta corriente es esta corriente y aprovechamos esta estructura. ¿Ok? Entonces, usted va a tener voltaje es resistencia equivalente por la corriente. ¿Qué es lo mismo de observar? Es voltaje va a ser igual a resistencia, la suma de todas las resistencias, que es esta, por la corriente que entra. Es una sola corriente. De aquí despejamos la corriente y la sustituimos en este lado. Entonces usted despeja corriente. Esta R equivalente la puedo manejar como R equivalente o como la suma de todas las resistencias. La sustituye y usted va a tener Rn va a ser igual a resistencia equivalente por
el voltaje de alimentación y encuentra su fórmula para divisor de voltaje. Vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, en R2. Si yo quiero el voltaje en R2, ok, entonces yo tendría el voltaje 2. Va a ser igual a resistencia 2 entre la resistencia equivalente. Lo voy a expresar como la suma de las resistencias. Es la resistencia equivalente por la alimentación, que es la entrada. Y así encontraría el voltaje en R2. Voy a hacer un caso especial. Si yo agrupo estas resistencias en dos conjuntos, entonces yo puedo encontrar el divisor para esos dos conjuntos. Lo voy a presentar como solo dos resistencias. Usted puede trabajar en este sentido. Vamos a aplicar el divisor en este par de resistencias. Si yo quiero el voltaje 1, yo tendría voltaje 1, según mi estructura, resistencia 1 en el numerador. Y la resistencia equivalente, que es la suma, porque están en serie, por la fuente de alimentación. Si usted quiere el voltaje en 2, entonces usted trabaja de esta forma. La resistencia 2 en el numerador, la resistencia equivalente, que es la suma, por la alimentación. Entonces, usted puede tomar este concepto de un par de resistencias también en esta parte. Puede agrupar, por ejemplo, este sería su R1 y este sería su R2, este sería su nuevo R1 y este sería su nuevo R2. Y donde puede encontrar entonces el voltaje 1 y el voltaje 2. Puede agrupar elementos para conceptualizarlos como dos conjuntos y aplicar estas fórmulas. Si no lo quiere ver así, puede aplicar sin agrupación y aplica la fórmula general de divisor. Vamos a realizar un ejercicio. Permítame escribir el ejercicio. Tomo el ejercicio de la clase anterior y en el ejercicio de la clase anterior nosotros tomamos esta configuración. Bueno, tomamos esta configuración y vamos a realizar, encontrar a través de la fórmula divisor de voltaje, el voltaje en 8 ohms. Vamos a hacer una reducción del circuito a una sola fuente para que nos quede como este concepto. Una sola fuente
y dejamos las resistencias. Entonces, este circuito yo lo voy a escribir como una sola fuente y el conjunto de resistencias. Ok, serían 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le doy valores. 10, 7, 5, 5 ohms, 8 ohms. Ok, la fuente, entonces sería, este es 80, acá tengo 30, son, ¿qué es? 110, acá el resto 20, quedarían 90 volts. Ok, en mi fuente. Entonces, yo tengo 90 volts, la resistencia de 10 ohms, 7 ohms, 5 ohms y 8 ohms. Y yo estoy encontrando el voltaje en esta resistencia. Le voy a llamar voltaje 8. Entonces, usted quiere el voltaje en la resistencia de 8 y aplica su divisor de voltajes. Entonces, se va a la ecuación y diría, la resistencia donde yo quiero el voltaje, numerador, la resistencia equivalente que es la suma, que son 10, 17, 22 y 8, 30. Por 90. ¿Ok? Entonces es 8, la suma de las resistencias, que es la resistencia equivalente, por la entrada, por 90. Ok, aquí factoriza y serían 3 por 8, 24 volts. Y usted encuentra que tiene 24 volts. Pero también si quiere aplicar esta fórmula de solamente dos conjuntos de resistencias, pues entonces también lo puede hacer. Puede agrupar estas en una sola y escribir un circuito así. Usted tendría aquí los 8 ohms. Aquí la sumatoria serían 10, 17, 22. Y usted está encontrando el potencial aquí, V8. Entonces, V8 va a ser igual mi expresión, numerador, la suma de las dos, que vuelve a dar 30, por la entrada. Y entonces usted tendría el mismo resultado. Y ahora, entonces, como es un divisor de voltaje, dijimos al inicio que este voltaje se va a dividir en tantos elementos tenga. Ok, entonces yo tengo dos elementos, estos 90 se van a dividir entre estos dos elementos. He encontrado que acá tengo 24, entonces para completar 90 se tiene que dividir entre 2. Yo aquí tengo que encontrar 90 menos 24, ¿verdad? Serían, ¿qué? 90 menos 24 son 66. Sí, 66. Entonces usted tendría aquí un potencial de 66 volts. A ver, 6 más 4, 10, llevamos una, 7, 9. Ok, vamos a ver si sí son 66 volts a través del divisor. Entonces yo tengo que voltaje en 22 va a ser este en el numerador, la suma que nos da 30,
por la alimentación 90. Bueno, aquí sacamos 30, son 3. Y 3 por 22 son 66 volts. ¿Qué es lo que tenemos aquí calculado? Por eso decimos que es un divisor, porque se divide. Los 90 lo va a dividir en dos elementos. Aquí tenemos 66 y acá tenemos 24. Y entre los dos, pues nos dan los 90. Y ese es el concepto de divisor de voltaje.